presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, para inaugurar la sesión. Gracias, Rada. Alfonso Dastis Quecedo, embajador de España en Italia. Rodrigo Tilbe Seoane, director general de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Beatriz Pérez Raposo, consejera comercial de la Embajada de España en Milán. Enrique Flores Calderón Pérez Lorente, presidente de Cámara de España en Italia y CEO de Berti Italia. Patricia Domínguez Garzón, directora de Desarrollo de Negocio Cámara de España en Italia. Yolanda Jimeno Esteban, secretaria general Cámara de Comercio de España en Italia. Representantes de instituciones y organismos nacionales e internacionales, Alfonso Calderón, director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid, Alejandro Hafter, director de Asesoría Jurídica de Cámara de Comercio de Madrid, Elsa Sores, subdirectora gerente de Cámara de Comercio de Madrid. Empresarios, señoras y señores, buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda, una de tantas que estamos haciendo en la Cámara de Comercio de Madrid para continuar con el apoyo, asesoramiento e información a nuestras empresas y empresarios, que son más de 500.000 los que representa la Cámara de Comercio de Madrid. Gracias, por lo tanto, a todos por acompañarnos una vez más. Como decía, quiero lo primero expresar a todos mi apoyo y ánimo para que entre todos podamos superar esta situación, tanto la sanitaria, que parece que, bueno, pues gracias a Dios, la carga viral ya está bajando significativamente en España, que es uno de los mayores peligros, y ahora en la recuperación económica, que también es importante y que todos sabemos que el sistema sanitario es una consecuencia del sistema económico. Por lo tanto, debemos buscar el punto de equilibrio entre la economía, la seguridad sanitaria, la sanidad, la salud y todo esto con unas medidas de seguridad que hay que aplicar para tener una reincorporación a la normalidad, tanto España como Italia, que son dos países muy afectados, que sea de forma clara y segura sobre todo. Como decía, la Cámara de Comercio de Madrid continúa con sus acciones impulsando el comercio exterior para las empresas madrileñas, y por eso también quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, el apoyo continuado a la Cámara de Comercio de Madrid para la internacionalización de las empresas madrileñas. En esta mesa redonda de hoy, como sabemos, contamos que vamos a hablar de Italia, el escenario actual y oportunidades, y tenemos el lujo de contar con el embajador, entre otras personas, y quiero agradecer por eso al excelentísimo señor don Alfonso Dastis Quecedo, embajador de España en Italia. Un placer y un lujo contar con su presencia aquí con nosotros. Gracias, embajador. A don Rodrigo Tilbe Seoane, director general de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, que me acompaña en la apertura de este encuentro virtual. A don Enrique Flores Calderón Pérez Lorente, presidente de la Cámara de Comercio Oficial de España en Italia y CEO de Berti Italia. A doña Beatriz Pérez Raposo, consejera económica y comercial de la Embajada de España en Milán, y a doña Patricia Domínguez Garzón, que es directora de Desarrollo de Negocio de la Cámara de Comercio de España en Italia. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por la excelente colaboración que tenéis con la Cámara de Comercio de Madrid permanentemente, ¿no? Bueno, pues la Cámara, como decía, estamos ayudando, apoyando, haciendo webinar, mesas redondas, asesoramiento a nuestras empresas, como hacemos permanentemente, ¿no? Donde, pues, aparte del asesoramiento, información y formación, pues en estos tiempos del COVID lo que hemos dado es un espacio especial. Hemos adaptado parte de la formación, hemos adaptado parte del asesoramiento para que dar las oportunas informaciones, asesoramiento y ayudas a nuestras empresas ante esta pandemia que nos ha venido a todos, que no calculábamos, que no tenemos histórico, que no tenemos experiencia, y la Cámara de Comercio lo que pone a disposición de las empresas la ayuda en el asesoramiento laboral, financiero, comercial, y bueno, pues también estimulando para que no se pierda el ánimo, recuperemos esto lo antes posible, y uno de los puntos fundamentales por donde creemos que tiene que ir la recuperación de la digitalización, la sostenibilidad, está también la internacionalización. El denominado, y hemos hecho una página, de nuestra página web, hemos hecho un apartado especial, perdón, donde Cámara COVID-19, donde se recoge toda esta información, además de los webinarios, asesoramiento, formación, etcétera, etcétera. Incluso, como decía, en la internacionalización estamos haciendo misiones comerciales internacionales virtuales, ¿no? La capacidad de adaptación de la Cámara de Comercio de Madrid a los diferentes tiempos y a las situaciones, como en este caso, sobrevenidas. Hoy, como decía, tenemos la mesa redonda con Italia. Italia es la octava economía del mundo. Siempre ha sido un socio de referencia para España, nuestro tercer cliente, cuarto proveedor, y que en el año 2020 las exportaciones de España a Italia hicieron un 5,6%, o sea que además de tener una buena relación, la tendencia era creciendo, lo cual pues, iba pues, estrechando mucho más los lazos entre dos países que, como todos sabemos, son países hermanos, con lazos muy comunes, con estilos de vida muy parecidos,
y que, pues, desgraciadamente, los dos países somos de los más afectados del mundo con esta crisis sanitaria del COVID-19. Italia empezó el 9 de marzo, que fue el primer país de Europa y el segundo después de Irán en activar el bloqueo, sobre todo en su territorio. Afectó de manera importante el turismo, porque como todos sabemos en Italia y como en España el turismo es un motor importantísimo de la economía, y el transporte pues, fueron de los sectores más perjudicados, además de todas las consecuencias que lleva el turismo, como la hostelería, hotelería, pues, agencias de viaje, muy similar a lo que nos ha ocurrido en España, incluso el comercio también, porque está el comercio de consumo doméstico nacional y está el comercio del consumo de compras, ¿no? Y del turismo de compras, perdón. Bueno, pues esto también evidentemente afecta de una manera importante. Actualmente Italia se encuentra en la segunda fase de desescalada y está previsto que el próximo 3 de junio ya abran sus fronteras y bueno, se vaya intentando recuperar la actividad económica con una cierta normalidad dentro del contexto que seguimos teniendo, que para el cual pues hay que mantener esas medidas de seguridad. Se hablaba del futuro, que todos lo estamos viendo, y teníamos muy claro que la digitalización era algo clave en nuestras empresas, pero este confinamiento ha dado un salto cualitativo en la digitalización. La sostenibilidad también era algo que teníamos en nuestro radar y que era el futuro por el que tenían que apostar nuestras empresas, y que también este periodo pues, nos ha hecho reflexionar muchos, y entre otros la apuesta clara y fuerte por la sostenibilidad de cara al futuro, ¿no? Como todos sabemos, Italia sigue siendo uno de los países europeos de referencia en el escenario político y estratégico de la región, con un potencial productivo importante, ¿no? Respaldado por un amplio tejido empresarial, muy similar en cuanto a la tipología de empresas en España. Más del 90% son pymes, familiares, una apuesta a ese tejido empresarial por parte de la sociedad y también de las administraciones públicas. Reflejo de ello es el comercio tradicional que tiene, donde sigue existiendo mucho servicio familiar, multimarca por toda Italia. Apuesta por los bienes de lujo, alta costura, todo lo que es textil, moda, productos de alimentación tipo gourmet, a nivel de gourmet, vehículos. También es un país como España donde el peso del sector servicios es importantísimo, un 70% del PIB es servicios, y Italia como España, Italia es el tercer país de Europa en el tema de recepción de turismo, con lo cual son países como... Presidente, no se te escucha. Ahora ya falla el wifi. ¿Se oye o no? ¿Hola? Se le escucha perfectamente, presidente. Sí, sí. Sí, vale, perdón. Vale, entonces decía que bueno, pues el 70% del PIB es servicios, que me parecía España, y el turismo, al igual que en España, tiene un peso importantísimo en la economía y es un motor básico. En este caso, Italia es el tercer país de Europa del turismo, ¿no? Decía antes la digitalización, fundamental, el cambio de cultura. Estamos hablando y trabajando en estrategias que ocurrirá exactamente igual en Italia, el punto de equilibrio entre el trabajo presencial y el teletrabajo como una cultura nueva. Una parte será de la semana será presencial, otra parte será en teletrabajo. Evidentemente, en los sectores que se pueda, y habrá otros que no se pueden. Entonces, pues dos países con la misma problemática, similares también en cuanto a estilo de vida, en cuanto a cultura, y que, bueno, pues hoy la razón de esta mesa redonda es aprender también de los cambios de impresiones, de lo que el embajador y todo el equipo nos digan de cómo está apoyando el gobierno italiano, cómo están reaccionando las empresas, medidas, y que nosotros también podamos tomar. Por lo tanto, agradecer de nuevo al embajador y a todos los ponentes de esta mesa redonda su participación, y recordarles de nuevo que al final pueden ir haciendo preguntas, que nada, pues ya me iba pasando, y al final de la intervención de todos de la mesa redonda iremos lanzando las preguntas a las personas que se vayan dirigiendo. Sin más dilación, paso la palabra al director general de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, a don Rodrigo Til, para cerrar la apertura y el dar paso a las presentaciones. Muchas gracias por su atención. Rodrigo, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, presidente. Lo primero de todo, buenos días a todos. La verdad que es un placer compartir este rato con vosotros. Dar la bienvenida al embajador de España, embajador Dasti. Es un placer verle de nuevo. También a Beatriz, compañera en aventuras
anteriores, de mis etapas profesionales, representantes de la Cámara de Comercio Italiana. Y veo también, permitidme también dar un saludo a Borja Rengifo, que lo veo en la lista de participantes, que es el consejero económico y comercial en Roma, con el que también me une un pasado profesional intenso. Quiero ser muy breve y la verdad es que reforzar un poco los mensajes que el presidente de la Cámara ha mencionado, ¿no? La Cámara, la verdad es que es un socio fundamental para la Comunidad de Madrid. Venimos trabajando desde hace años con ellos en distintas líneas de actividad y la celebración de estos webinarios es una de ellas, ¿no? Yo creo que, lo decía también en otra acción similar, al final la situación actual tenemos que tratar de verla como una oportunidad, ¿no? Como un desafío en el cual las empresas madrileñas se abren, han de abrirse todavía más al exterior y aprovechar esas oportunidades. Y este tipo de eventos en los cuales se cuenta con la visión, yo creo que inmejorable, del embajador, de la consejera comercial y de la Cámara de Comercio aquí en España, da una visión muy amplia de cuáles pueden ser esas oportunidades para aprovechar. La Cámara, además, no solo es un socio importante para nosotros en el ámbito de la internacionalización, del refuerzo a la internacionalización, sino que hay otras vías de trabajo que venimos desarrollando de manera importante y que en el contexto actual pues, han tomado mayor protagonismo, como es, por ejemplo, la transformación digital en muchos de los sectores de la actividad económica madrileña. También a la hora de difundir el plan de medidas económicas que está adoptando la Comunidad de Madrid para hacer frente y para apoyar tanto a pymes como autónomos de la región. Mencionaba el presidente también las excelentes relaciones existentes. El año pasado la Comunidad de Madrid exportó 2.000 millones de euros a Italia, importando 4.600 millones de euros. Pueden ser cifras que parezcan un poco descompensadas, pero lo más importante a la hora de analizar las cifras es el notable componente intrasectorial, lo que da una muestra de una gran integración y en especial en el sector industrial tan importante para regiones, especialmente las más afectadas por el COVID, como Lombardía o la Comunidad de Madrid, un sector importante y en el que la globalización y la pertenencia a cadenas de valor se muestra como punto de refuerzo para la recuperación económica. Además, tenemos presencia de la Cámara de Comercio, en la cual aglutina a las principales empresas italianas inversoras en España, teniendo en cuenta que la mayor parte de la inversión se concentra en la Comunidad de Madrid. Generali, Endesa, Mediaset son algunos ejemplos de esas empresas que la Comunidad de Madrid ha acogido y que la Comunidad de Madrid tiene interés por cuidar y preservar, ya que son generadores de riqueza y de empleo. Y además se suma un aspecto muy importante. Son socios esenciales para la reactivación económica. Una reactivación económica que ha de pasar también por no solo un contexto regional o nacional. Debe trabajarse, y yo creo que Italia y España son dos socios claves para ello, en contra de esas olas que abogan por el proteccionismo o por una ralentización de la globalización. Yo creo que es el momento, y este evento ha de servir para ello, para profundizar en la colaboración y la cooperación entre empresas que trabajan en el mismo sector, como mencionaba antes, también para reforzar esa notable integración intrasectorial que ya existe, con un solo objetivo, que es reforzar las capacidades tecnológicas y estratégicas de esos sectores tan importantes para la activación económica en un contexto que se avecina, ya lo saben todos ustedes, complicado. Nada más por mi parte, desear que el evento sea de su interés. Seguramente que con los ponentes que participan en el mismo lo va a ser. Reiterar la disponibilidad de la Comunidad de Madrid para apoyar a todas las empresas y a todos los autónomos de la región en su proceso de reactivación y nada más, desearles un buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Embajador, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Aquí en Roma estamos ya en desescalada, de salida, como decía el presidente ayer, antes. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la Cámara de Madrid, a la Cámara de España en Italia, a sus presidentes, Ángel Asensio y Enrique Flores, también a la Comunidad de Madrid, a Rodrigo, su director general, por participar en esta mesa redonda. Italianos y españoles tenemos una cercanía cultural y emocional realmente asombrosa. Y estamos viviendo esta crisis en una situación muy parecida, sufriendo en nuestras vidas, aunque alguna ventaja tiene ahora en Roma, poder pasearse sin las hordas de turistas que teníamos que sufrir antes, pero realmente lo que es necesario es que la vida vuelva a la normalidad, no sé si a la antigua normalidad o a la nueva normalidad. Italia es un gran país y es un gran país que, como he dicho, pues tiene un gran aprecio a los españoles y por lo tanto yo creo que hay grandes oportunidades de relación entre españoles e italianos en general y en la economía en particular. Italia es un país que está, yo creo que gestionando la crisis de manera razonablemente satisfactoria. En política hay un gobierno que es, yo creo que relativamente estable. La política italiana y sobre todo los medios italianos, si uno les hace mucho caso, cree que el gobierno puede caer probablemente un día sí y otro no. Yo creo que no es así de ninguna manera, precisamente porque no hay mayorías alternativas posibles y el riesgo de ir a unas elecciones hace que cada vez que pueda haber una división en la mayoría, y las hay, se paren antes del borde del precipicio, ¿no? Y esto, bueno, yo incluso apostaría a que va a haber gobierno estable hasta la elección del próximo presidente de la República. Pero, en fin, en todo caso, en los próximos meses, y a salvo de que en octubre, cuando haya ciertas elecciones regionales, se pueda producir un vuelco, que ahora mismo no parece que vaya a producirse en gran medida, yo creo que la situación política en Italia es esta. En la economía, evidentemente, la situación no es buena. La situación no es buena. El gobierno está produciendo normas, ha hecho ya 3 decretos leyes importantes que prácticamente son como leyes de presupuestos, con un gran caudal de medidas de apoyo a las empresas, ayudas económicas, ayudas fiscales, etcétera, que la prueba del 9 está en su aplicación práctica, pero realmente son unas cantidades que deberían posibilitar que haya una reapertura de la actividad económica poco a poco. Las previsiones de este año, desde luego, son malas, como las son en todos los países de la Unión Europea. Pero últimamente hay unos ciertos indicios de que la recuperación puede ir más rápido de lo que se pensaba al principio. En esas condiciones, yo creo que hay oportunidades en Italia para las empresas españolas. Rodrigo hablaba antes de que la crisis se puede ver también como una oportunidad. Yo estoy de acuerdo. Hay que superar ciertos reflejos que ahora, además, bajo ciertas terminologías, esconden a veces
un poco de proteccionismo, ¿no? Lo de la autonomía estratégica, lo de no depender de los de fuera, etcétera. Yo creo que esto, en algunos casos, es incluso fruto de esa voluntad de ayudarse entre los propios ciudadanos italianos. Ahora se oye mucho el compra italiano, pero, en fin, sea a través del comercio, sea a través de la inversión, yo tengo la impresión de que hay y que va a haber en los próximos meses oportunidades que sería bueno explorar y tratar de aprovechar. Para ello, y este es el tercer mensaje y con eso me callo, aquí en la embajada estamos a plena y entera disposición. Estamos colaborando con la Cámara en Italia de manera estrecha. Hay dos personas en particular que quiero citar, que son una Beatriz, que va a hablar ahora, que es nuestra consejera económica y comercial de Milán, y también ha sido citado Borja Rengifo, que es el consejero económico y comercial en Roma. Estas dos personas, pero yo mismo también, nos ponemos desde ya a disposición de todas las empresas, las que están participando en esta mesa redonda y a las que quiero agradecer esa participación, y a todas aquellas españolas, y particularmente en este contexto madrileñas, que quieran explorar, informarse, etcétera, de las oportunidades de colaboración. Así que ánimo a todos. Yo, a pesar de que nací en Andalucía, me considero a mitad madrileño y quiero dar un gran ánimo a las empresas madrileñas, a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid para que entre todos podamos salir adelante y reanudar una actividad económica, comercial, pero también vital, que nos hace mucha falta que se reanude. Muchas gracias. Gracias, el embajador. Tiene la palabra ahora Enrique Flores Calderón, presidente de la Cámara de Comercio Oficial de España en Italia y CEO de Verti Italia. Buenos días a todos. Bueno, primero de todo, agradecer a la Cámara de Madrid esta oportunidad y, desde luego, reconocer el privilegio que es compartir esta mesa redonda con el señor embajador Alfonso Dastis, con la consejera comercial Beatriz Pérez y, desde luego, con mi compañera Patricia Domínguez, responsable de la actividad comercial y de marketing de la Cámara de Comercio Española en Italia, que me atrevo a decir que, desde luego, desarrolla con mucho éxito. Antes de empezar, quería también reconocer y agradecer la presencia de Yolanda Jimeno, secretaria general de la Cámara de Comercio, que, desde luego, yo tengo el privilegio absoluto de presidir desde hace 2 años, pero reconozco totalmente su gestión brillante de la Cámara durante estos años y que, desde luego, permite que la actividad, o ha permitido, junto con su equipo, que la actividad de la Cámara se haya seguido desarrollando, diría, con total normalidad durante este periodo difícil. Y, por último, si me permiten, también quiero agradecer el trabajo que ha hecho María Garrido, una persona de nuestro equipo que ha gestionado toda la logística para nosotros aquí en Italia y que, de alguna manera, pues, nos ha permitido también cumplir con las expectativas de esta mesa redonda. Bueno, yo, de alguna manera, compatibilizo mi función como presidente de la Cámara con la dirección general de Verti. Verti Seguros es una compañía que pertenece al grupo Mapfre, que justamente, como bien comentaba también el director general de Economía y Comercio de la Comunidad de Madrid, se basa en un modelo más digital que, justamente, en Italia es una realidad que Mapfre ha sabido entender y de alguna manera tangibilizar y monetizar aquí en Italia. Intentaré, de alguna manera, hacer un resumen que también el señor Ángel Asensio ha hecho de los datos principales de Italia, que, de alguna manera, me van a permitir también hablar en nombre de las diferentes empresas que representamos desde la Cámara
y ver cuáles han sido sus principales funciones o áreas de desarrollo durante estos últimos años. También durante este último periodo, que desde luego espero y confío que los 124 asistentes a este foro, pues que de alguna manera hayamos podido superar de la mejor manera posible. Efectivamente, Italia es un país que tiene pues, más de 60 millones de habitantes, la tercera economía en la zona euro, octava en el mundo, y que yo creo, si tuviera que evidenciar cuáles son aquellas actividades económicas que de alguna manera identifican a Italia, pues sin ninguna duda, exportación, turismo, moda, automación, consumo privado e inversiones. Estos son términos muy genéricos, pero que de alguna manera han hecho que todas las empresas españolas que estamos presentes en Italia, de alguna manera hayamos tenido que cumplir una serie de estándares de calidad y requisitos que les puedo garantizar que son bastante altas. El cliente o el consumidor final es un cliente, un consumidor muy maduro que junto con el país, haya sobrevivido a una crisis como fue la del 2008, que impactó prácticamente toda Europa, también a Italia, que hizo que a través de un proceso de reestructuración bancaria, pues que el país poco a poco fuera saliendo. Creo que no solamente los italianos, sino las empresas españolas han sido resilientes y muchas, por no decir todas, han salido reforzadas de anteriores crisis y me atrevería a decir que saldrán también reforzadas de la crisis que, como bien decía el señor embajador, estamos todos sufriendo por el virus, por el COVID-19. Coincido plenamente con las palabras también del director general de Economía y Competitividad de la Cámara de la Comunidad de Madrid. Somos países tremendamente cercanos, con culturas muy similares, lo apuntaba también el señor embajador, y yo añadiría un elemento común que desde luego se convierte en una oportunidad, que es muy sencillo, pero que desde luego para las empresas españolas es muy relevante, que es la moneda. El hecho de estar todas en la zona euro hace que tengamos esa cierta seguridad y tranquilidad de operar en un país con una moneda única. Apuntaban también antes de que es una oportunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo de que es una oportunidad, no podría ser de otra manera. Yo, como presidente de la Cámara y CEO de una de las empresas de Mafre en Italia, hablaría más que de oportunidad, una realidad. Es un matiz pequeño, pero que sí que me gustaría comentar. Oportunidad parece que es algo a lo que nos podemos enfrentar de cara a un desarrollo futuro. Existen ya una serie de empresas españolas en Italia que han desarrollado su actividad con muchísimo éxito y que desde luego operan ya de una manera muy madura en un mercado que, como decía, es extremadamente competitivo. Detallar tres cosas muy importantes sobre el mercado italiano. Uno, la madurez. No voy a entrar en diferencias entre norte y sur, porque creo que también en España pues hay una serie de condicionantes que hacen que esas diferencias se puedan producir también entre diferentes zonas del país. En Italia ocurre exactamente lo mismo, pero lo que sí que les puedo garantizar es que es una economía extremadamente maduro, muy competitiva, donde al final el cliente puede beneficiarse o las empresas pueden beneficiarse de una altísima demanda, pero también existe una altísima oferta. De ahí que el nivel de exigencia, de calidad y de servicio de las empresas que nos enfrentamos a este mercado sea tremendamente alto. Hay otro punto importante que es el capital humano. El capital humano, yo creo que no podemos olvidarnos nunca que las empresas están hechas de personas. Compartiendo experiencias con mis compañeros de otras empresas españolas en Italia y siempre en los diferentes webinars que nosotros también hemos estado haciendo durante este periodo, es bastante concluyente escuchar cómo algunas de las best practices de las empresas españolas que estamos en Italia se basan principalmente en el capital humano. Todas, sin excepción, desde el inicio de esta pandemia, hemos tenido como principal objetivo, y desde luego aquí también incluye la Cámara, hemos tenido como principal objetivo cuidar al máximo la salud de todos y cada uno de los integrantes de nuestras empresas. Hemos sido capaces de desarrollar
capacidades de Smart Working, diría en un tiempo récord. El Smart Working no es nada nuevo para ninguno de nosotros. Creo que todas nuestras empresas, antes del COVID-19, antes del virus, ya estábamos desarrollando las actividades de Smart Working, pero desde luego esta situación lo que ha hecho es que tengamos que acelerar los procesos para habilitar a todos nuestros equipos a poder seguir desarrollando sus actividades desde casa. Creo que el capital humano es clave. En el caso de las empresas españolas que operan en Italia, ese capital humano se focaliza también en capital. Creo que el mercado agradece, reconoce y desde luego se demuestra de una manera más objetiva en las cuentas de resultados de la compañía cuando existe un capital humano local que conoce el país. Nosotros, de alguna manera, a través de la Cámara, representamos a las principales empresas españolas, que muchas de ellas están operando, y como decía antes, con mucho éxito en Italia. Os pongo algunos ejemplos. Santander, BBVA, Caixa, Iberdrola, NH, Acciona, Celnex, Everis, Idealista, Indra, Mapfre, si me permitís también incluirlo, son empresas líderes en sus sectores en España que han sabido perfectamente entender y leer cuáles son las especificidades y los beneficios de operar en un mercado con tantísima potencialidad como el mercado italiano. Escuchaba a algunos de mis compañeros, la semana pasada tuvimos una reunión donde de alguna manera estábamos compartiendo experiencias de cómo estábamos siendo realmente resilientes a esta situación que está siendo muy compleja desde el punto de vista humano, muy compleja desde el punto de vista socioeconómico, pero que desde luego estas empresas españolas a las que yo de manera muy orgulloso represento, ponían encima de la mesa casos donde veíamos alguna de ellas, obviamente no puedo compartir el quién y los porcentajes de incremento, como algunas de ellas, a pesar de esta situación, estaban creciendo, tenían porcentajes de crecimiento del 20%. Escuchar a una empresa española en Italia con lo que está ocurriendo, con crecimientos del 20%, desde luego lo que demuestra es, uno, nuestra grandísima capacidad de lectura de una situación como el mercado italiano y, desde luego, dos, como las empresas españolas estamos preparadas. Hablábamos antes de la digitalización y yo creo que también para nosotros es un tema que nos preocupa mucho. Nosotros ya no hablamos de transformación digital. O sea, la transformación digital son dos palabras que yo no escucho de las empresas españolas en Italia. Nosotros hablamos ya de una realidad digital. El proceso transformacional es un proceso que ya ha ocurrido. Nosotros, para poder operar en Italia, hemos ya realizado y con éxito ese proceso de digitalización. Motivo por el cual, a pesar de lo que está ocurriendo, nosotros somos capaces de continuar prácticamente con nuestra actividad normal. Obviamente hay otras empresas, lo comentaba también antes, creo, el señor Ángel Asensio, el turismo. Pues el turismo, nosotros tenemos dentro de la Cámara también a NH y escucharles es duro porque es una de las industrias, como todos sabemos, que ha sido impactada prácticamente con un cese total de la actividad, como no puede ser de otra manera, pero desde luego les puedo garantizar que escuchar hablar a NH de las ganas, de las propuestas que están haciendo al gobierno, de todas las medidas que están llevando a cabo para poder abrir lo antes posible los hoteles, desde luego demuestra una capacidad de aguante, una capacidad de desarrollo y unas ganas de seguir haciendo cosas que para otras empresas que quizás por sus modelos de negocio no están sufriendo de esa manera este impacto, invitan al resto a seguir trabajando de la misma manera como hemos estado haciendo hasta ahora. Otra empresa que además el presidente y CEO es compañero, vicepresidente de la Cámara, una persona humilde que conoce perfectamente el territorio italiano, que conoce perfectamente la cultura española y que desde luego ha sido capaz de unir ambas fortalezas para crear pues, una de las empresas líderes en telecomunicaciones en Italia con capital con procedencia 100% española. Por último, me permito el privilegio también de hablar de Mapfre. Desde luego Mapfre lleva muchos años operando en Italia, primero con un negocio de asistencia, luego con un modelo de reaseguro
y finalmente con un modelo asegurador. Nosotros, como Grupo Mapfre, vemos Italia como un país estratégico en el sentido de que creemos en el futuro de Italia, entendemos la potencialidad que tiene Italia para Mapfre en el mundo y, desde luego, esa cercanía que comentaba antes el señor embajador, para nosotros también es una fuente de traslado de best practices o de las mejores prácticas que podemos tener en España hacia Italia. Termino solamente haciendo un pequeño matiz. Es cierto que nosotros hemos sido siempre, yo creo que, grandísimos rivales futbolísticos, pero desde luego fuera de la cancha creo que somos prácticamente hermanos. Somos culturas mediterráneas, el idioma es un idioma muy agradecido, es un país que desde luego te recoge con los brazos abiertos, pero tiene sus particularidades. Desde luego la potencialidad, como decía, para las empresas españolas, por supuesto las madrileñas, es una realidad, no hablaría de oportunidad, es una realidad, pero desde luego entendamos bien cuáles son las particularidades de Italia. El capital humano, la madurez, la competitividad, la exigencia de la calidad. Aquí la imagen es primordial. Nosotros en Italia existe un concepto que es el Made in Italy, que lo han sabido monetizar. Es decir, al final es un producto de calidad donde todo cuenta y al final eso les ha permitido, y vuelvo otra vez al inicio de mi presentación, a ser uno de los países líderes en exportación, porque al final han sido capaces de crear un producto que genera interés. Les invito a descubrir este maravilloso país, siempre de la mano de la Cámara, que está a vuestra absoluta disposición, y desde luego veámoslo como una realidad. No tenemos la experiencia y el testimonio de muchas empresas que son además empresas de bandera en España, que han operado y seguirán operando de una manera muy exitosa en Italia. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Beatriz Pérez, consejera económica y comercial de la Embajada de España en Milán. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Quería empezar agradeciendo al embajador Dastis su presencia y su comunicación a todos nosotros, a la Dirección General de Competitividad y Economía de la Comunidad de Madrid, a Rodrigo, sus palabras, y sobre todo quería enfatizar agradecer el agradecimiento a la Cámara, tanto a la Cámara de Madrid como a la Cámara de España en Italia, porque verdaderamente para nosotros son unos colaboradores fundamentales, una fuente de comunicación con las empresas fundamental, una fuente de iniciativas fundamental, que solo no hace nada más que reforzar, ¿no?, la ayuda de la red pública para las empresas españolas. Entonces, agradecer al presidente don Ángel Asensio, al presidente Enrique Flores Calderón, a Yolanda, secretaria general, a Patricia, María, Rada, todo vuestro apoyo. Y sobre todo también, bueno, agradecer la presencia a las empresas españolas aquí en este webinar, que creo que es interesante, ¿no?, que es interesante que sepáis de primera mano cómo vemos nosotros las oportunidades en Italia. Bueno, el embajador ha hablado fenomenal, ha expuesto lo que es la situación política y contextual. El presidente de la Cámara, Enrique Flores Calderón, ha hecho una exposición de la cercanía, ¿no?, de la realidad empresarial, y yo quería exponeros la realidad, el contexto bastante amplio de los fundamentos macroeconómicos, ¿no? El ver que un poco también, dar un poco la seguridad de que Italia, por mucho que se oiga siempre, pues eso, que es que parece que política o económicamente pues es inestable, pues daros garantías de lo contrario, ¿no?, de que Italia es una gran oportunidad para invertir
A pesar de que la coyuntura en este momento pues, está siendo un poco negativa de la economía, pero que los fundamentos son sólidos. De hecho, en los principales, bueno, os voy a compartir una pequeña presentación que simplemente es los 3 puntos que quiero tocar, ¿no? Primero, sobre los fundamentos que quiero hablar microeconómicos es que, aunque la coyuntura sea negativa en este momento, Italia es un mercado muy grande y muy desarrollado, como también ha dicho Enrique, y que eso no va a cambiar. Aunque ahora se espere una caída bastante grande este año, pero bueno, muy similar a la de España, de un 10% del PIB, se espera también un rebote en V el año que viene, pues entre de un 6,5-7%, bueno, depende de las fuentes, la Comisión Europea, la Banca de Italia o el FMI, pero bueno, que a pesar de esta caída y luego recuperación, Italia sigue siendo un mercado enorme. Luego, el segundo punto sería que es un país desarrollado dentro de 3 marcos económicos muy importantes, el G7, la Unión Europea y sobre todo el euro, la fundación del euro. Y tercero, pues el indiscutible expertise, tradición y reconocido capacidad comercial de Italia, que eso es un fundamento que además a cualquier socio español le puede venir muy bien, ¿no? Entonces, empezando por lo que sería el gran tamaño de mercado, bueno, Italia no son solo más de 60 millones de personas, sino que además tienen una renta per cápita altísima, más o menos 29.000 euros persona año, teniendo en cuenta que España, que también es un país desarrollado con una alta renta per cápita, España tiene 26.000 euros persona año. Por lo tanto, multiplicando todos esos millones de personas por su capacidad de renta y de consumo, nos sale un tamaño de mercado de consumidores bastante alto. Pero además, no solo es un mercado grande desde el punto de vista de los ciudadanos, sino también de las empresas, que esto lo ha remarcado también mucho Enrique. Y esto verdaderamente es que es una realidad que impresiona, ¿no? La red de empresas de alto conocimiento centenarias, o sea, han capeado muchas crisis, no solo esta última crisis del COVID, sino son empresas que llevan capeando crisis durante muchos años y digamos que lo tienen bastante asumido, ¿no? Entonces, son empresas además punteras, innovadoras, que saben dar respuesta a este mercado que es muy exigente por tener esta renta alta per cápita. Bueno, pues es también un mercado pues que está acostumbrado a tener pues las últimas novedades en todo y que es capaz de comprarlas, ¿no? Son además puros comerciantes, o sea, aquí en Italia no hay ninguna reunión fuera o dentro de la oficina en la que tu interlocutor italiano no te presenta alguna oportunidad de negocio. En eso la verdad es que son muy, muy activos, muy sorprendentes. Tienen una alta capacidad de ahorro. Precisamente una de las grandes posibilidades para capear estas crisis es su alta capacidad de ahorro, que compensa, por ejemplo, en la región de Lombardía, más que compensa toda la deuda pública. Y por eso tampoco les preocupa mucho el alto endeudamiento público, porque siempre al final existe un colchón privado que les permite salir adelante. Y luego además destaca, y esto es una de las características más destacadas por los inversores, en general los inversores mundiales, sobre el atractivo de Italia, ¿no? Para invertir, que es una economía muy industrial. Es casi en el entramado, sobre todo en el norte, es muy parecida a Alemania. Quizás sería una de las pocas diferencias que tiene con España, que su entramado industrial es quizá un poquito más fuerte que el de España, tampoco mucho, pero es un poco más fuerte. Y tienen mucha experiencia en este sentido. Por lo tanto, esta red de empresas
que va a seguir existiendo antes y después del COVID, es también un entramado muy interesante con el que asociarse, o sea, con el que venir, implantarse y trabajar con ellos, porque verdaderamente la transferencia de know-how que pueden tener las empresas españolas es brutal. Luego, además, quería destacar dentro de lo que es el gran tamaño del mercado italiano, es que también es tiene distintos grandes mercados regionales. Es decir, que aunque a veces la evolución macroeconómica a nivel nacional no sea, por ejemplo, las características que tenga del entorno para atraer a la inversión no sean excelentes a nivel nacional, sí lo pueden ser a nivel regional. Y esto es importante porque, bueno, lo que apuntaba también el embajador de esta nueva oleada que se llama del multilocalismo, ¿no? En contra de la globalización, pues ha salido esta nueva preferencia por lo local, que hace que las empresas se vean obligadas un poco a estar presentes también, no solo a nivel nacional, sino en distintas regiones clave. Y entonces solo puede compensar estar en una región clave si esta región va a tener la suficiente demanda y la suficiente capacidad de oferta, ¿no? De innovación. Y Italia tiene muchas regiones que sí que presentan esta capacidad. Y por ejemplo, el caso de Lombardía desde luego es paradigmático porque es la región de las más desarrolladas de Italia y tiene como capital Milán, pues ofrece todo este entramado de empresas súper competitivas, súper innovadoras y muy abiertas al comercio con los demás, pero además una ciudad con una oferta cultural y con un suficiente desarrollo como para poder atraer mucho talento muy bueno. Entonces, y como Lombardía, pues está también pues Emilia-Romagna, Véneto, Piemonte, muchas regiones que verdaderamente merece la pena estar presente. Y en especial también quiero destacar la buena comunicación que tiene la Cámara de España en Italia con la región de Lombardía, de la que también nos aprovechamos la oficina comercial. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de Lombardía, que por ejemplo está dispuesto pues, a escuchar personalmente a las empresas españolas para ver qué requisitos tienen para aumentar la inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esto hace que lo que solemos oír mucho macroeconómicamente de Italia, que tenga algunas trabas burocráticas, pues a lo mejor en ciertas regiones esto se puede ver facilitado. De hecho, la región lombarda se ha incluso ofrecido para tener una interlocución representando a estas empresas con el gobierno nacional. Bueno, entonces, y por último, una de las grandes características que tiene Italia, de las que puede aprovechar cualquier inversor español que esté presente en este país, es ese estilo innovador y ese atractivo cultural del país que tiene, ¿no? Sigue teniendo, a pesar de todas las amenazas que ha tenido, pues claro, de la gran competencia de Francia, la gran competencia de China con tanta imitación en el sector de la moda, Italia sigue siendo el exportador número 1 en todo lo que es innovación de diseño, moda, arquitectura y bueno, el atractivo cultural de Italia que lo hace incomparable a otros países. El segundo punto este es de extrema importancia para lo que es la seguridad, la garantía de la inversión, que es un país desarrollado, pero que forma parte del G7, de la Unión Europea y del euro. Estos tres marcos económicos en los que se está encuadrada la economía italiana garantizan la buena evolución de la economía en el futuro y de las inversiones, porque
las 5 primeras requisitos que un inversor, en los que se fija un inversor para invertir en el extranjero, 4 de ellos tienen que ver con gobernanza de las autoridades y 1 solo con lo que es estructura del mercado, que sería la alta tecnología y la innovación. Pero los 4 anteriores, o sea, los 4 primeros son de gobernanza, de posibilidad de llevar a cabo ciertas medidas, ciertas reformas, de asegurar que la economía siga una buena evolución. Y Italia figura en la valoración de estos 5 requisitos de los más altos del mundo. En índices internacionales como muy reconocidos de atracción de inversión mundiales, como el de ITI Kearney o el de Ernst & Young, Italia figura el 8º país del mundo en confianza en la inversión. Y esto es así porque no, por mucho que pueda parecer que siempre está como un poco en una situación, pues por ejemplo, de un estancamiento de la economía o de alto endeudamiento, existe una confianza total en que si tiene que tomar las reformas, las va a tomar. Porque el estar dentro del euro, y no solo estar dentro del euro, sino que Italia, y esto lo lleva muy a gala todos los ciudadanos y los gobiernos italianos, es un país fundador del euro. Y esto hace que obligue al país, cuando se encuentre en una situación que todavía no ha sucedido, pero si llegase a encontrarse en una situación de insostenibilidad, de tomar las reformas necesarias para encauzar la viabilidad económica. Los distintos estudios de mercado, los distintos estudios de mercado de perspectivas económicas señalan que con todos los paquetes que va a desembolsar Italia durante esta crisis para salir del COVID, la deuda puede que se sitúe entre un 150 o un 160% del PIB italiano, que es bastante grande. Esto llevaría a Italia a tener 3 billones de euros de deuda en este año. Esto, o sea, simplemente poder pensar en un hipotético caso que ya digo que no va a ocurrir. Italia tuviese que pagar esa suma de dinero en liras, es que es impensable desde todo punto de vista. Entonces, ya sea de motu propio o por la obligación de la Unión Europea o por la obligación de unos mercados que vean una situación insostenible y que entonces empieza a haber huida de capitales, Italia va a tomar las medidas. Italia, eso no queda, o sea, no hay ninguna duda, y de hecho, que no hay ninguna duda sobre esto, es que después de tomar las medidas fiscales, de anunciarlas, de que han salido las previsiones de economía de primavera de la Unión Europea, pues eso, de un aumento de la deuda al 160%, la bolsa de Milán sigue creciendo y hay, bueno, y los capitales pues siguen en el país. Entonces, en esto quería comentar también que las reformas estructurales tienen son muy difíciles de tomar, sin duda alguna. Lo hemos visto como protagonismo, ¿no? En primer plano con España, y también pasa lo mismo con Italia. Una reforma estructural es sin duda, bueno, pues puede ser dañina para algunos sectores y por lo tanto a veces y quita muchos algunos ayudas y derechos que los ciudadanos ya y las empresas ya tienen como asimilados como adquiridos, entonces es difícil y por lo tanto solo se pueden tomar pues con una gran mayoría en los parlamentos que ahora ni en España ni en Italia existen. Pero si de una reforma estructural técnicamente perfecta podemos llegar a, no sé,
esta reforma, tras ser revisada por distintos ministerios y tras ser revisada por los distintos grupos parlamentarios, se llega a aprobar, por ejemplo, poniéndome en un extremo de los casos, un 20% de la reforma estructural, esto ya sería suficiente para invertir en una situación de evolución económica negativa, porque las reformas estructurales verdaderamente son muy agradecidas. Y esto lo hemos podido ver en el punto de inflexión que ha tomado la economía española cuando se hicieron reformas estructurales en el 2012. Y también, bueno, un caso paradigmático ha sido el de Grecia, ¿no? Cuando el gobierno de Tsipras, un gobierno totalmente de extrema izquierda, ha tenido que tomar medidas que, animado y recomendado por la Unión Europea y por el Fondo Monetario Internacional, ha tenido que tomar medidas, que fueron medidas que tomó el PP durante el 2012. Y lo mismo pasará con Italia. Y tenemos un ejemplo claro y muy reciente. El gobierno que salió elegido en octubre del 2018, que era formado por tanto dos partidos de extremos, que era extrema izquierda el Movimiento de 5 Estrellas y extrema derecha el Movimiento de la Liga Norte, los dos, antes de formar gobierno, tenían unos claros discursos anti-euro. Una vez que fueron elegidos, no solo cambiaron el discurso, sino que empezaron a tener un discurso de compromiso con el euro que fue bastante significativo. Entonces, por lo tanto, tenemos un ejemplo reciente que no es por... tampoco está claro que los partidos pueden defender una serie de medidas que vayan más de acuerdo pues, con su forma de pensar. Lo que pasa es que Italia, como conjunto de la población, ha tomado unos compromisos con el euro que son ineludibles, sea el partido que sea el que esté en el gobierno. Y por último, el último punto también del que quería hablaros es el de los bajos costes de internacionalización y tradición comercial. Y en especial quería hablar de las ferias, ¿no? Esto, a ver... Vale. Vale, pues dejo de compartir ya. Y entonces, esto es también lo que ha apuntado un poco el presidente de la Cámara de España en Italia, Enrique, es que yo entiendo que precisamente por los bajos costes de internacionalización y por la alta tradición comercial que tiene Italia, Italia es un país estratégico para la inversión española. Porque... primero, con bajos costes de internacionalización me refiero, evidentemente, instalarse en Italia no es barato, pero por la cercanía, una visita a una empresa italiana, una visita a una feria, puede tener un coste pues, de 200 euros persona, sin exagerar, porque un billete de ida y vuelta son 100 euros, una estancia en un hotel mediano son 50, 60 euros y luego lo que sean las dietas del día, es que pueden salir entre 200 y 300 euros persona. Por lo tanto, la cercanía de los dos mercados hace que este coste de internacionalización sea extremadamente mucho más bajo que la instalación de internacionalización en Asia, por ejemplo. Y luego, sin embargo, tiene un alto rendimiento, precisamente por el buen hacer comercial que tienen los italianos. Las empresas italianas son puros comerciantes y nosotros hemos visto casos concretos de, por ejemplo, una empresa italiana, una empresa española que quiere vender su producto en Italia, se ve con varios socios que ha elegido o ha buscado y reconocido la Oficina Económica y Comercial, tiene estas reuniones y el italiano le dice, mira, yo no puedo venderte este producto en Italia porque es claramente un directo competidor mío, pero te lo puedo vender en toda mi red internacional, en Asia,
en América, en África, y los italianos como comerciantes no tienen igual. Entonces, tener un socio italiano, conocer cómo se desenvuelven a nivel internacional comercial, verdaderamente es importante. Luego, además, esto lo va a incentivar aún más el COVID. Sí que se ha visto la importancia de tener inversiones más cercanas a lo que es la matriz española, precisamente no tener tanta dependencia de mercados tan lejanos como los asiáticos, y eso vuelve a situar a Italia en el punto de mira. Y luego, por último, quiero destacar la importancia de Italia como centro ferial internacional. Italia acoge anualmente más de 33 ferias internacionales que son número 1 del mundo, de las cuales, tanto en bienes de consumo como en bienes industriales sobre todo, y de las cuales 33 ferias entre las 3 primeras, de las cuales 16 son número 1 del mundo y 9 número 2 del mundo. Y esto verdaderamente da la posibilidad de a cualquier empresa que esté situada en Italia a asistir a eventos que reúnen a todo el sector en tanto bienes de consumo como bienes industriales, que es muy importante. Entonces, por mi parte nada más, simplemente deciros que lo que han remarcado los anteriores ponentes y mis compañeros, que son que de la mano de las oficinas económicas y comerciales, tanto de Milán como de Roma, de mi compañero Borja Rengifo, como de la Cámara de España en Italia, pues que contéis con nosotros para cualquier apoyo que necesitéis para entrar en comerciar e invertir en Italia. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y ahora tiene la palabra Patricia Domínguez, directora de Desarrollo de Negocio de la Cámara de Comercio Oficial de España en Italia. Hola, buenos días. Rada, comparto presentación. Fenomenal. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí y me uno a los agradecimientos ya dados por mi presidente hacia Cámara de Madrid, la Dirección General de Economía de la Comunidad de Madrid, la Embajada y la Oficina Económica y Comercial. En las intervenciones anteriores se han mencionado varios de los temas sobre los que voy a profundizar a continuación. Concretizando, en mi exposición voy a mostrar las oportunidades reservadas para las empresas madrileñas en Italia. Bueno, seré breve porque, como decía, ya estas cosas se han comentado. Italia tiene 60 millones de habitantes con un poder adquisitivo medio alto, en cualquier caso superior al español. Y aunque es cierto, como decía mi presidente, que el Made in Italy, el italiano tiende a favorecer el Made in Italy, lo aprecia, cada vez se valora más el producto español. Los motivos son la calidad, la profesionalidad y el precio competitivo, tanto de los bienes como de los servicios españoles. Algunas veces para transformarlos, para la transformación en empresas italianas, como por ejemplo en el caso de los vehículos, y en otras ocasiones para el consumo final, como es en el caso del agroalimentario. De hecho, precisamente es la agroalimentación el sector más interesante para la exportación. Como veis abajo me he centrado en los sectores. En primer lugar, existe una gran coincidencia gastronómica entre ambas cocinas y una sensibilidad cultural común. Los productos de mayor intercambio entre ambos países son el pescado en primer lugar, y seguidos de la carne, el aceite de oliva, el vino, el trigo, las hortalizas y las frutas. Existe otra coincidencia en los sectores mueble y textil. En España se ha ido alcanzando excelencia en los últimos años y existen muchas sinergias entre Italia y España. En muchos casos las empresas italianas recurren a la subcontratación en España para la producción tanto de alta costura como de design italiano. Además, se establecen relaciones de este tipo, de subcontratación, entre empresas industriales italianas y manufactureras españolas. Las firmas nacionales surten de piezas, equipos y maquinarias a las italianas. Los servicios de logística y subcontratación funcionan especialmente bien en la industria automovilística
Y es que son muchas las marcas italianas, Fiat, Ferrari, que acuden a las fábricas españolas para la fabricación de componentística. De nuevo, sobre economía se ha hablado ya un poco durante la exposición de hoy, pero bueno, simplemente por resaltar, por recordarlo, como resultado del COVID, los primeros datos estiman una caída del PIB para final de año en Italia de entre el 8,2 en el peor de los escenarios y en el mejor, perdonadme, y una caída del 12 en el peor de ellos. Y aunque aún no hay datos de la producción industrial, los datos de consumo de energía dejan en evidencia que durante estos meses, consecuencia del lockdown, el consumo ha bajado sustancialmente. El freno imprevisto de la economía forzará el cierre de empresas. Según datos del CERVET, se estima que entre el 6,8 y el 10% de las empresas cerrarán durante este año 2020. La oportunidad que la empresa española puede encontrar frente a estos cierres son los nuevos huecos que deja el mercado, tanto en la búsqueda de nuevos proveedores como las oportunidades de inversión. Si nos centramos en los sectores que más han perdido en los primeros meses de 2020, los que más perjudicados han encontrado, evidentemente, son el sector turismo, aeronáutico, hoteles, el sector del ocio y restauración y, en general, todos aquellos que se han visto obligados a cerrar. En cualquier caso, para 2021 se espera un repunte en muchos de ellos. Y si, en cambio, pensamos en quiénes han sido los sectores beneficiados, a pesar de la gran caída, durante los meses más duros del lockdown, algunos sectores mantuvieron niveles estables o incluso de crecimiento respecto al mismo periodo del año precedente. Entre estos, alimentación y bebidas, servicios para las comunicaciones, productos farmacéuticos, productos de higiene y cuidados para el cuerpo. El gran ganador, en cualquier caso, ha sido el e-commerce, del que se prevé un incremento del 55% para final del año. Y es que según los expertos, para final de año se espera crecimiento en los sectores de la alimentación, sanidad, farmacia, gran consumo, en concreto electrónica y productos de limpieza, y bienes intermedios y de logística. Destaco bienes intermedios por la importancia que esto tiene en las relaciones comerciales italo-españolas, como mencionaba anteriormente. Perdonadme, aquí. Fenomenal. Sobre el e-commerce, tal y como se puede ver en las gráficas, el 77% de los usuarios de Internet ya había realizado compras online en el periodo pre-COVID. Durante este periodo, que comprende entre enero y mayo, ha habido un aumento de 2 millones de consumidores, lo que supone un por 3 respecto al mismo periodo del año anterior. Y entre los sectores que mayor éxito tienen a través del e-commerce, además de los tradicionalmente relacionados con Internet, como son la adquisición de bienes de turismo o los videojuegos, destacan moda, electrónica, hábitat, alimentación, juguetes y hobbies. Nuestra recomendación es estar alerta de las tendencias, mantenerlos actualizados y conocer los marketplaces específicos para cada sector en ventas B2C. Y es que el COVID ha supuesto un antes y un después, eso lo han mencionado casi todos mis predecesores, y ha consolidado una necesidad en la digitalización. Según el informe DESI de la Unión Europea, España está más avanzada digitalmente que Italia, lo que nos da una gran ventaja competitiva en este escenario. Y es que surgen oportunidades para nuestras empresas del sector TIC ante la necesidad de digitalización tanto de las instituciones como de las empresas italianas. Resumiendo cuáles son las oportunidades, recordaros los sectores de innovación, en particular aquellos con alto contenido digital, pues como son los de software, data center, I+D y aquellos dedicados a las infraestructuras digitales. Recordaros también los sectores en alza mencionados: alimentación, sanitario, farmacéutico, electrodomésticos, higiene y limpieza, y los sectores que tradicionalmente han tenido un papel importante en los intercambios comerciales entre España e Italia. Es importante estar atentos a los nuevos huecos que se están creando en el mercado, consecuencia de los cierres de algunas empresas italianas, tanto para la entrada como la consolidación en Italia de las empresas españolas. Aunque no lo he mencionado anteriormente,
dada la situación, se prevé que se vayan a reforzar las relaciones entre los mercados cercanos, favorecidas por las cadenas de suministro cortas y por la confianza que da la cercanía. Indudablemente ha habido una aceleración hacia la digitalización. Esto ha supuesto un cambio en las costumbres, tanto en el consumo como en las relaciones. Por lo tanto, ha aumentado la demanda B2C a través del e-commerce y se han normalizado las relaciones B2B. En cuanto a las posibilidades que la digitalización ofrece a los acuerdos B2B, destaco el ejemplo de las ferias, que, como bien decía Beatriz, Italia es un ejemplo sobre algunas de las ferias más importantes en el mundo, y algunas de ellas se han transformado creando plataformas de encuentros para vendedores y compradores, se han digitalizado. De nuevo, como consecuencia de la imposibilidad de viajar, los importadores han tomado naturalidad respecto a nuevas herramientas y en estos meses hemos presenciado diferentes encuentros B2B a través de Internet. Me gustaría destacar el papel que las oficinas localizadas en destino tenemos y por ello os animamos a través de vuestra cámara a contactar con nosotros para las necesidades que os surjan en Italia. No olvidemos que en tiempos convulsos aumentan las propuestas fraudulentas y por ello os aconsejamos contactarnos para contrastar las informaciones recibidas que os den las empresas para asegurar las operaciones. Bueno, espero que la información proporcionada os haya aclarado conceptos y os animo a profundizar sobre las oportunidades que el mercado italiano reserva para vuestras empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Rada. Esta ha sido la última intervención y ahora damos paso a las preguntas que nos han ido formulando las empresas a través del chat. La primera de ellas va dirigida al embajador en base a su experiencia como ministro de Cooperación. La pregunta es, ¿cuáles cree que van a ser los sectores clave dentro de la ayuda a cooperación en los próximos años? En la cooperación, ¿se refiere a la cooperación al desarrollo, supongo, o la cooperación entre España e Italia? Sí. Yo creo... Sí, perdón. Sí, es la cooperación al desarrollo y en marco más general y luego en concreto entre los países de Italia y España. Ya. Bueno, indudablemente el marco general para la cooperación en el futuro es la Agenda 2030, que se ha aprobado en Naciones Unidas en el 2015 y que establece 17 objetivos y que abarca no solo la cooperación al desarrollo tradicional, sino incluye... Es un nuevo paradigma que incluye también el tema del cambio climático, en fin, es una agenda que afecta no solo a los países en desarrollo, sino a todos los países, ¿no? Y yo creo que ese es el marco en el que se va a desarrollar la actividad de cooperación. Evidentemente, yo creo que en función del nivel de desarrollo de los países receptores de esa cooperación, pues hay áreas en las que se pone más el énfasis, ¿no? Pero desde luego la lucha contra la pobreza, la lucha contra la malnutrición, todo el área del llamado el área verde, la sostenibilidad de la economía y la sostenibilidad de la vida son importantes. Ya puestos en concreto en las relaciones entre España e Italia, bueno, las áreas de desarrollo ya las han evocado los que han intervenido antes, aunque yo debo decir, lo siento que me he perdido una parte porque ahora somos tan dependientes de la tecnología que
se me ha ido internet y no lo he podido ver todo, pero es evidente, y gracias a eso estamos ahora comunicando, que el sector de las nuevas tecnologías y yo creo que el sector de la economía verde son gran parte del futuro. Yo apostaría por esos dos sectores, la digitalización y la verdización, por así decir, de la economía. Muchas gracias, embajador. La siguiente pregunta va dirigida a los representantes de la Cámara de España en Italia. Es un perfil más técnico relacionado con derecho y arbitraje en concreto, mediación-arbitraje. Y en cuanto a los contratos, si a través de la renegociación de la cláusula de solución de las controversias vía mediación-arbitraje, a fin de mantener los contratos tras la pandemia. O sea, si se está trabajando en esa prevención de los contratos, qué medidas se están tomando, y luego una más general, que es las medidas específicas que se estén haciendo desde la Cámara en Italia, de la Cámara de España en Italia, para impulsar y ayudar a todos los empresarios, tanto empresas pequeñas como las empresas grandes, emprendedores y los autónomos en Italia. Sí, el gobierno italiano ha establecido un tipo de documento que emiten las cámaras de comercio regionales italianas, que es un documento de fuerza mayor, que va a tener cierto peso en los procesos judiciales. Si quieren profundizar, encantada, por supuesto, de resolver las dudas. Hay que analizar cada caso, pero con mucho placer lo haremos desde nuestra cámara. Respecto a las ayudas, no son muy diferentes a toda la dedicación que ya realizamos generalmente en nuestra actividad. Quiero decir, podemos cerrar reuniones comerciales bueno, de hecho podemos analizar cada caso sin duda y en el caso de ser interesante por parte de la empresa española podemos intentar cerrar reuniones comerciales para las empresas. Por eso reitero nuestra disponibilidad absoluta y en el caso que nos quieran contactar, tenían mi contacto al final de la presentación, pero estoy convencida que la Cámara de Madrid podrá también facilitárselo. Muy bien, muchas gracias, Patricia. No sé si alguien más por parte de la Cámara de España en Italia quiere añadir. Enrique, no sé si quieres añadir algo o pasamos a la siguiente pregunta. No, yo solamente una cosa, un comentario muy rápido que lo dije, pero que quizás pasó un poco desapercibido y simplemente construyendo sobre la última respuesta de Patricia, un poco la actividad de la Cámara de Comercio durante este periodo, lo dije en intervención, nunca se ha parado y desde luego siempre hemos estado a disposición de todas y cada una de nuestras empresas para poder ayudarles o en temas muy específicos que donde no hemos sido capaces nosotros de atenderlos directamente, hemos tenido la capacidad de generar un webinar para poder tratar ese tema en concreto o a través de las experiencias de otras empresas pues que por suerte o por desgracia están sufriendo exactamente lo mismo y que entre todas pues al final compartimos nuestras mejores experiencias para poder hacer de esa situación el que tenga el menor impacto posible en nuestro día a día. Muchas gracias. Pues la siguiente pregunta yo creo que puede ser tanto para el equipo de la Cámara de España en Italia como también para Beatriz. Es una empresa que le gustaría saber si a nivel legal existe flexibilidad en el registro de desinfectantes biocidas como medida excepcional por el COVID-19, como ocurre en otros países de la Unión Europea. Beatriz, perdona, no sé si tú has profundizado sobre el tema. En concreto, la Cámara, sé que mis compañeros están con ello, perdonadme porque yo no tengo la respuesta. Con respecto a registrarse la empresa para comerciar, ¿o cómo sería? Es flexibilidad en el registro de desinfectantes y biocidas como medida excepcional por el COVID-19. Es una medida que se ha tomado en otros países de la Unión Europea para facilitar las operaciones comerciales entre los países, entre las empresas. Entonces, en concreto, si en Italia existe esta flexibilidad en el registro. En Italia, sí, lo que se ha hecho en Italia es dotar de plenos poderes al comisario para la emergencia
del COVID, que tiene plenos poderes para decidir, pues tanto como para comercio como para la producción. En este sentido, no sé si concretamente se ha flexibilizado el registro, pero en este sentido sí que se ha dotado de estos poderes y por lo tanto sin duda alguna lo habrán flexibilizado, porque Italia era el gran demandante, ¿no? Sobre todo en marzo y en abril el gran demandante de productos de sanificación era Italia. Entonces se ha flexibilizado tanto la producción como el comercio, sobre todo la importación. Lo que es la exportación, al revés, la exportación la intentó parar de estos productos para otros países, pero y si me das también o sea, concretamente no lo sé, y si me das el contacto lo podemos resolver en el día de hoy, le enviamos la respuesta en el día de hoy. De acuerdo, sí, aquí intentamos contestar a la medida de lo posible a todas las preguntas, pero quedamos a disposición de las empresas para profundizar y para detalles más concretos. También hay una pregunta sobre, en esta situación actual, ¿cuáles son las medidas en la gestión que se puede hacer para que se gestionen los impagos por parte de las empresas italianas hacia las empresas españolas? Que por lo visto ha habido casos y quieren saber las empresas cómo lo pueden gestionar mejor. Como decía durante mi intervención, es fundamental la tutela y tutelarse, ¿no?, frente a estas situaciones. Entonces, obtener la mayor cantidad de información posible de la empresa con la que se va a negociar. Una vez a toro pasado, digamos, ¿no?, nuestra recomendación es que se pongan en contacto tanto con nosotros como con ICEX y analizamos de qué manera podemos ayudarles, caso por caso. ICEX en este caso también es la Oficina Económica y Comercial. Nosotros tenemos los dos papeles y, vamos, segundo totalmente lo que ha dicho Patricia. Efectivamente, desgraciadamente, a nosotros nos han llegado también varios casos o de impagos o de robo de muestrario que la verdad es que dan menos confianza en la economía, son lamentables, pero nosotros podemos ayudar tanto en la selección previa, por ejemplo, nosotros sí que podemos investigar sobre esa empresa antecedentes en impagos o investigar sobre su facturación y su verdadera, por ejemplo, visitar su local para evitar todo tipo de fraudes antes de comerciar. Eso también hemos tenido varias peticiones y sí que hemos solventado dudas tanto a favor, diciendo que era una empresa real y fiable, como en contra. No consideramos que sea fiable establecer relaciones comerciales con esta empresa. Y, o sea, primero eso, el pre es acudir a nosotros para una mayor certeza. Y el post, pues también nosotros podemos gestionar lo que es intentar gestionar lo que es la devolución del dinero y el pago y tal. Muy bien, muchas gracias. También Patricia ha presentado en su intervención los sectores de oportunidad, pero no sé si pueden profundizar un poco. Ha habido preguntas sobre oportunidades concretas en el sector inmobiliario, específicamente la construcción de vivienda nueva y reformas, así como en el sector alimentación, cuál sería la tendencia o los canales de distribución para la exportación de carne desde España a Italia. Pues si os parece, les pediría que se pongan directamente en contacto conmigo. En cualquier caso, sobre todo por inmobiliario, que es un tema un poco más complejo, digamos, ¿no? Porque depende mucho de qué parte de Italia estemos hablando y de otros temas. Entonces, prefiero, si puede ser, que se pongan en contacto. En cuanto a agroalimentación, como he dicho, hay una tendencia de crecimiento para este año, de un +3 para final de año. Eso es lo que dicen las estimaciones. Y en concreto en carne depende de nuevo de qué estemos hablando, ¿no? Dentro de carne, si estamos hablando de un producto más gourmet
o para la gran distribución. Entonces, mejor yo diría, no sé si Beatriz quiere completar con la respuesta que estoy dando, pero en cualquier caso lo mejor es que caso a caso se pusieran en contacto con nosotros. Sí, sin duda, ver las oportunidades de una empresa caso a caso siempre ayuda, pero en general lo que el sector inmobiliario es uno de los grandes beneficiados cuando existe un aumento de inversión pública, y que será el caso durante el año que viene. Y desde luego en reformas inmobiliarias en Italia, desde luego es un sector que siempre va a ir bien, porque los italianos son muy exigentes con el estilo de vida, con la alta calidad de vida, con reformar sus viviendas. Son edificios bastante antiguos que requieren reforma y, como digo, tienen una alta capacidad de ahorro que no va a hacer disminuir cierta demanda de este tipo de servicios, no va a disminuir. Y luego la alimentación figura como uno de los sectores grandes beneficiados del COVID, tanto por conseguir proveedores más cercanos, como también porque va a ser uno de los sectores que en época de crisis pues no va a tener demanda baja, sino al revés, ¿no? Por completar, Beatriz, estabas hablando de reformas. Hace 3 años ya que hay un incentivo fiscal bastante sustancioso para las reformas en Italia y además ya lo han confirmado también para el año que viene. Por eso, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, muchas gracias. Justo querían profundizar un poco. La alimentación gourmet también tiene ahora cabida como, bueno, dentro de las oportunidades de negocio en el sector de alimentación. Me preguntaba una empresa que entendemos que sí, al ser un mercado que premia la calidad. Sí. Totalmente. Precisamente está también participando aquí el jefe de departamento de alimentación de la oficina de Milán, Ferruccio Castelli, y hablamos bastante de este tema, que la alimentación italiana es la gran competidora de la alimentación española por su gran parecido, pero si alguna cabida tiene la alimentación española en Italia es a través del sector gourmet. También por lo que decíamos de la alta renta per cápita de los italianos y pues el alto desarrollo del consumo y madurez del consumidor italiano, que es muy chauvinista, además de ser chauvinista, que le gusta la marca italiana, es muy gourmet, le gusta probar mucha variedad, sobre todo de lujo, y en el sector gourmet hay una gran oportunidad. La Oficina Económica y Comercial tenía prevista hacer un evento de comercialización de producto gourmet este otoño, que se ha debido posponer por el tema de las medidas de seguridad por la epidemia, pero que retomaremos en cuanto sea posible. Nosotros, perdona, también estamos haciendo un servicio gourmet porque de hecho hemos detectado que durante el COVID, al estar la gente encerrada en casa, ha habido un aumento del consumo de producto de calidad. Entonces, en este sentido también siempre de la mano de nuestras empresas estamos haciendo una investigación para ayudar a las empresas gourmet españolas. Ferruccio, no sé si quieres comentar algo. Bueno. Está bien así, gracias. Vale, muchas gracias a todos. Yo creo que con esto hemos contestado ya prácticamente a todas las preguntas. Como decía, si queda alguna sin responder o si luego surgen más preguntas, estamos a disposición de las empresas, tanto desde la Cámara de Madrid como los ponentes. Y voy a clausurar en nombre de nuestro presidente, puesto que se ha tenido que marchar y conectar a otra reunión que tenía prevista ahora. Hemos llegado, ya nos hemos pasado un poco de tiempo, así que en nombre de él, de la Cámara de Comercio de Madrid, pues agradecer a todos los ponentes la colaboración
en esta mesa redonda virtual, la asistencia al embajador y también a todos los participantes por habernos acompañado en esta sesión y quedamos a disposición para una prospección al mercado de Italia. Desde la Cámara de Madrid podemos apoyar con servicios a medida a todas aquellas empresas que quieran profundizar en información sobre el mercado de Italia o realizar una prospección. Y también, como han visto pues, todos los ponentes, tanto la Cámara de la Cámara de España en Italia como la Oficina Comercial de la Embajada de España en Italia, pues están a su disposición. Doy la palabra a los ponentes, al embajador, para una última despedida y con esto clausaremos la sesión. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer y como dije al principio, estamos a disposición de los españoles y de las empresas españolas para ayudar en lo que podamos a fortalecer los vínculos de todo tipo entre dos países tan cercanos y entre los que existe un afecto y un cariño realmente impresionante. Gracias a todos y hasta la próxima. Sí, yo me uno al agradecimiento del embajador. Para nosotros ha sido un privilegio poder compartir esta mesa de trabajo y desde luego reiterar nuestra máxima disponibilidad para todos para acercarse a ese mercado que desde luego está lleno de oportunidades y que como facilitador desde luego la Cámara puede jugar un rol realmente importante. Y nada, agradeceros a todos esta oportunidad. Sí, igualmente también recordar que está a disposición de forma gratuita estudios de mercado e informes de feria en la página del ICEX, por si tienen alguna otra pregunta sobre algún sector específico, que están gratuitamente en la página del ICEX, solo hace falta registrarse. Gracias a todos por la participación y gracias a la Cámara por la organización. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos de nuevo y hasta la próxima. Seguimos en contacto y a su disposición. Gracias.